Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. En esta ocasión te traigo el hechizo de limón para enloquecer de amor a nuestra pareja, porque ya no se sentirá bien al lado de ninguna otra persona que no seas tú. Las capacidades del limón son muy poderosas para dominar a las personas, entre otras cosas. A ese hombre que es terco, enojado, mujeriego, a ese que está dudando y no logra tomar la decisión correcta de quedarse contigo. Lo puede realizar cualquier día a cualquier hora y no necesita luna. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes: un limón de cualquier tamaño y color, una aguja, clavo o alfiler, un pedazo pequeño de papel de color blanco. No debe tener rayas ni cuadros porque se cruza. Un vaso de cristal con agua hasta la mitad y un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Tomas el agua, lo envuelves con tus manos y dirás: agua, actívate y absorbe todas las malas energías que hayan a mi alrededor o que estén dirigidas hacia mí, y lo regresas a su lugar. Tomas el limón entre tus manos y dirás: despierta y haz tu trabajo, y lo dejas caer. De esta forma, si tienes un plato o cualquier recipiente a la mano, lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa, y vas a cortar el limón a lo ancho. Ten mucho cuidado de no herirte, hazlo con tranquilidad. Y también lo dejas a un lado. Tomas el papel de color blanco y le quitas las orillas que ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya están contaminados con el metal. Ahora le transmites toda la buena energía que sale de tus manos. Tienes que sobarlo por todos lados. Tienes que transmitirle esa buena energía que desprende de ti. Así está bien. En la naturaleza, todos los seres vivos marcan su territorio de diferentes formas, y nosotros estamos marcando este hechizo como nuestro, ante el mundo espiritual. Tomas tu marcador y arriba pondrás tu nombre y apellido. Yo como ejemplo pondré Pedro Valencia. Pedro Valencia. Ahora escribes un nombre y un apellido de tu ser amado. En mi caso, como ejemplo, pondré Eva Orellana. Eva Orellana. Le das la vuelta y harás lo mismo. Arriba pondrás tu nombre, Pedro Valencia, y abajo el nombre de tu ser amado, Eva Orellana. Acercas tu limón y vas a colocar el papel sobre una de las mitades, de esta forma, y lo cierras con la otra. Así. A continuación, tomas tu aguja y vas a traspasar todo el hechizo. Puedes utilizar también un alfiler o un clavo. Ten mucho cuidado de no pincharte. Lo metes por una de las mitades y haz que salga por la siguiente. Así está bien. Acercas tu vaso con agua y vas a meter el hechizo, con la punta hacia arriba. Envuelves el hechizo entre tus manos y dirás: dueño del tiempo y la distancia, haz que mi amado vuelva a mis brazos, humilde y con tolerancia. Que así sea. Este hechizo lo guardas en algún lugar oscuro. Puede ser en un ropero, alacena, gaveta, etc. Y lo dejas en ese lugar hasta que tu pareja vuelva o comience el acercamiento. Luego le quitas la aguja y lo tiras todo a la basura. El agua la tiras en el lavamanos y el vaso lo puedes conservar. Si lo haces con fe, hoy mismo tendrás buenas noticias. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.